Buenas tardes. Eh, Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 1, el cual tiene como título El consumo sirve para pensar. Nuestro grupo está conformado por José Cuello Medina, Lady Mejía Vega, Marlon Caro López, Esteban Galván Quintana y quien les habla, Nilson Muñoz. Bueno, el consumo sirve para pensar. El consumo suele asociarse a gastos inútiles y compulsiones irracionales mediante medios masivos que incitan sobre los bienes. Este, bueno, muchas veces hay quienes justifican la pobreza porque la gente compra televisores, videocaseteras y coches mientras les falta casa propia. Aquí el escritor de este libro, Néstor García, se hace algunas preguntas, que cómo se explica que estas familias a las que no le alcanza para comer y vestirse a lo largo del año, cuando llega Navidad, derrochan el dinero en aguinaldos, en fiestas, en regalos, que no se dan cuenta los adictos a los medios de los noticieros que mantienen y las telenovelas que distorsionan la vida real. Él habla que el sentido común no siempre va de la mano con el buen sentido. El sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones con acierto. Para muchos, cuando se habla de consumo, esta la asocian a palabras de gastos inútiles, compras irracionales, las cuales muchas veces están manipuladas por medios de comunicación, redes sociales, las cuales buscan llamar la atención del consumidor. Un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora es lo que se viene presentando hace varios años como el Black Friday, en el día en el cual se ofrecen los productos y servicios en liquidación. Esto puede hacer que muchas personas adquieran productos que no son necesarios en el momento, que no necesitan de manera urgente, pero la consignen de manera más accesible que en el resto de los días, o por ejemplo ahora los días sin IVA, etcétera. Entonces aquí es donde este señor se hace esta serie de preguntas. Ahora los dejo con mi compañera Lady Mejía, que le va a hablar sobre hacia una teoría multidisciplinaria. Bueno, en este orden de ideas seguimos con uno de los sistemas del primer capítulo, que es el consumo sirve para pensar, y es hacia una teoría multidisciplinaria. Este subtema lo partimos de una definición de lo que es el consumo. El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos, lo cual este es comprendido por su racionalidad económica y su racionalidad sociopolítica. Además, esta teoría es una caracterización que nos ayuda a nosotros como individuos poder observar aquellos actos que por medio de lo que consumimos, como algo más que los gustos, los antojos y las compras excesivas, asimismo el consumo lo podemos entender por las diferentes teorías que están abordan desde las distintas perspectivas, como lo son la economía, la política, la antropología y la sociología. Lo que, sin embargo, a pesar de que estas teorías multidisciplinarias no tienen una definición concreta de lo que es el consumo, no existe una sociocultural que la pueda explicar de manera más completa y que ésta puede incluirse en aquellos procesos de comunicación y recepción de los bienes simbólicos. Además, la única racionalidad que moldea el consumo no son lo de los grandes agentes económicos, sino también que se manifiesta una racionalidad sociopolítica interactiva, la cual esta permite que el consumir es participar de un escenario de disputa por aquello que la sociedad puede producir y cómo se debe usar. Los dejo con mi compañero José Cuello. Buenas noches. Seguidamente vamos a hablar de la racionalidad postmoderna.
este tema está muy enfocado en que algunas corrientes del pensamiento posmoderno han llamado la atención en una dirección opuesta a la que estamos sugiriendo acerca de las dimensiones del sentido, signo y la facilidad de establecer códigos eh, compartidos. También tenemos aquellos escenarios del consumo, son invocados por los autores posmodernos como lugares donde se manifiesta con mayor evidencia la crisis de la relación moderna y sus efectos sobre algunos principios que están rigiendo sobre el desarrollo cultural. También sorprende que el pensamiento posmoderno, ¿no?, sea sobre todo hecho con reflexiones filosóficas, e incluso cuando se trata de objetos tan concretos como el diseño arquitectónico, la organización de las industrias culturales y de las interacciones sociales, a través de probar hipótesis en investigaciones empíricas. También observamos que ninguna sociedad de los deseos también se puede derivar una desaparición de la crítica posmoderna hacia aquel que es servido para repensar las formas de una organización que está compactada con el sistema social, que interactúa y también dignifica la nacionalidad, las clases de diferentes culturas posmodernas. A continuación lo dejo con el compañero Marlon y Esther. Bueno, muy buenas noches. Yo vengo a hablarle un poco sobre las comunidades transnacionales de consumidores. Bueno, a pesar de todo, estas comunidades de pertenencia y control, prácticamente, por decirlo así, se han ido reestructurando. En este libro, el autor se pregunta: ¿a qué conjunto nos hace pertenecer la participación en una socialidad construida predominante en procesos globalizados de consumo? Hoy en día vivimos en un tiempo prácticamente de fracturas y de heterogeneidad de segmentos dentro de cada nación y de cada comunidad fluida, ya sean con los órdenes transaccionales de información, de la moda y también del saber. En medio de esta heterogeneidad encontramos códigos que nos unifican a todos, o al menos permiten que nos entendamos, pero esos códigos compartidos son también cada vez menos los de la etnia, la clase o la nación en la que nosotros mismos hemos nacido, en la cual tenemos raíces. Esas viejas unidades, en las medidas subsisten, parecen reformularse como pactos móviles de lectura de los bienes y los mensajes. Por ejemplo, una nación se define poco a esa altura por los límites territoriales o por su historia pública. Más bien sobrevive como una comunidad interpretativa de consumidores, cuyos hábitos tradicionales, ya sean alimenticios, lingüísticos, los llevan a relacionarse de un modo peculiar, ya sean con los objetos y con la información circulante en las redes sociales. Al mismo tiempo, hallamos comunidades internacionales de consumidores, ya mencionamos las de jóvenes y televidentes, que han sentido de pertenencia, que tienen sentido de pertenencia, donde se diluyen las lealtades nacionales.
Y entonces, por otro lado, hay que averiguar entonces cómo se reestructuran las identidades y las alianzas cuando la comunidad nacional se debilita, cuando la participación segmentada en el consumo, que se vuelve el principal procedimiento de identificación, el cual solidariza a las élites de cada país en un circuito transnacional y a los sectores populares con otros. A continuación los dejo con el compañero Marlon Carr. Bueno, tomando como referencia lo anterior dicho, estas acciones políticas en las que los consumidores ascienden a ciudadanos implican una concepción del mercado, no como simple lugar de intercambio de mercancías, sino como parte de interacciones socioculturales más complejas. Del mismo modo, el consumo es visto no como la mera posesión individual de objetos aislados, sino como la apropiación colectiva en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas que sirven para enviar y recibir mensajes. Las teorías del consumo evocadas en este capítulo muestran, al tomarlas complementariamente, que el valor mercantil no es algo contenido naturalistamente en los objetos, sino resultante de las interacciones socioculturales en que los hombres lo usan. El carácter abstracto de los intercambios mercantiles, acentuado ahora por la distancia espacial y tecnológica entre productores y consumidores, llevó a creer en la autonomía de las mercancías y el carácter inexorable, ajeno a los objetos, o sea, de las leyes objetivas que regularían los vínculos entre la oferta y las demandas. La confrontación de las sociedades modernas con las arcaicas permite ver que en todas las sociedades los bienes cumplen muchas funciones y que la mercantil es solo una de ellas. Los hombres intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que hemos fijado culturalmente, para integrarnos con nosotros y para distinguirnos de ellos, para realizar deseos y para pensar en nuestra situación en el mundo, para controlar el flujo errático de los deseos y darle constancia o seguridad en instituciones y ritos. Dentro de esta multiplicidad de acciones e interacciones, los objetos tienen una vida complicada. En cierta fase son solo candidatos a mercancías, en otras pasan por una etapa propiamente mercantil y luego pueden perder ese carácter y ganar otro. Un ejemplo claro sería las máscaras hechas por los indígenas para la ceremonia. Luego son vendidas a un consumidor moderno y finalmente instaladas en departamentos urbanos o en museos, donde se olvida su valor económico. Otro sería, por ejemplo, la canción producida por motivaciones solo estéticas. Luego se alcanza una repercusión masiva y ganancias como los discos, y al final es apropiada y modificada por un movimiento político. O sea que se vuelve recurso de identificación y movilización colectiva. Estas bibliografías cambiantes de las cosas y los mensajes conducen a pensar que el carácter mercantil de los bienes como oportunidades y riesgos de su desempeño pueden actuar como consumidores, situándonos solo en uno de los procesos de interacción, el que regula el mercado, y también podemos ejercer como ciudadanos una reflexión, una experimentación más amplia que tome en cuenta las múltiples potencialidades de los objetos, que aproveche su virtuosismo semiótico. En los variados contextos en que las cosas no permiten encontrarnos con las personas. Después de la década perdida para el crecimiento económico de América Latina, la de los 80, durante la cual los estados cedieron gran parte del control de las sociedades a las empresas privadas, está claro a dónde conduce la privatización a ultranza y la
capitalización nacional, o sea, subconsumo en mayoría, desempleo, empobrecimiento de la oferta cultural, vincular el consumo con la ciudadanía, requiere también de un ensayo de reubicación del mercado en la sociedad. O sea que de esta forma se intenta la reconquista imaginativa de los espacios públicos, del interés por lo público, y así el consumo se mostrará como un lugar de valor cognitivo útil para pensar y actuar significativamente, renovadoramente en la vida social. Muchas gracias.